La culata metálica del fusil imaginario todavía quemaba contra su hombro en sueños cuando el chirrido de las ruedas la devolvió al presente. El Honda gris se detuvo frente al puesto de control número 19 y el sol de Arizona caía como plomo, derretido. Elías Moreno, nadie lo sabía allí, llevaba 3 años intentando enterrar a Espectro, el nombre de guerra que le había ganado en valles donde la muerte olía a pólvora y polvo. Pero en ese instante, la civil discreta que conducía rumbo a Ciudad Centuria se vio atrapada en una escena que iba a destruir su anonimato. El agente que se acercó a su ventanilla tenía la sonrisa torcida de quien confunde uniforme con poder absoluto. Derek Hawkins, 28 años, mirada de cazador aburrido. Ella entregó licencia y registro sin una palabra, movimientos suaves, calculados para no encender alarmas. Sin embargo, la calma no hizo más que avivar su irritación. Salga del vehículo, ordenó. Obedeció. Jeans gastados, camiseta blanca sin insignias, cabello recogido. A ojos de cualquiera, una viajera común. A ojos entrenados. La economía de cada gesto revelaba un pasado que no cabía en ningún archivo público. Hawkins comenzó a revolver el interior con brusquedad, tirando al suelo su bolso, abriendo guantera y maletero con un desprecio meticuloso. El público empezó a acercarse. 3 agentes, 17 civiles mirando, 4 móviles grabando, 2 cámaras de seguridad. Moreno no se movía, manos atrás, postura que parecía sumisión pero que le permitiría romper la distancia en 2 movimientos. No era quien solía ser. Se repetía eso como un mantra. Pero la forma en que aquel hombre llamaba basura a los folletos de ayuda a veteranos le encendió algo bajo la piel. Tiene algo que esconder, preciosa, escupió Hawkins mientras extraía una pequeña caja metálica cerrada con combinación. Eso es propiedad privada, dijo Moreno, voz baja y firme, como quien enuncia un hecho irrefutable. Aquí nada es privado, replicó él, con la mano peligrosamente cerca de su arma. La caja cedió con un clic. Dentro, monedas conmemorativas envueltas en paño, una bandera doblada en triángulo, documentos sellados con clasificaciones que cualquier agente serio habría respetado. Hawkins solo arrugó el labio. Un veterano anciano en la multitud se acercó, ojos clavados en los objetos. Susurró una palabra que pocos entendieron pero que a Moreno le atravesó como un proyectil. Espectro. Las bridas de plástico mordieron sus muñecas. Hawkins la obligó a arrodillarse sobre el asfalto ardiente. El murmullo de la gente creció, teléfonos en alto. Entre los papeles y lápiz labiales que rodaron al suelo, un brillo metálico detuvo todo sonido, un tridente del Oceal, gastado por años de uso. El reconocimiento fue inmediato. El veterano dio un paso atrás como si hubiera visto a un fantasma. Moreno respiraba contando tiempos. Había aprendido a sobrevivir así en Elman. 4 segundos inhalar, 4 exhalar, hasta que el mundo dejara de ser inminente amenaza. Hawkins sacó su teléfono. Llamó para verificar registros militares a nombre de Elías Moreno. Ella ya sabía el resultado, capas de clasificación que no se rompían sin órdenes directas desde muy arriba. Calculó 15 minutos para el primer bloqueo, otros 10 para la escalada, 5 más para que un oficial con acceso real entendiera con quién trataban. La espera se hizo pesada. El sol parecía más brillante. El veterano del público recogió con manos temblorosas una de las medallas. Ella es real, susurró. El teléfono de Hawkins sonó. Su cara pasó de triunfal a confundida. La palabra Pentágono escapó de sus labios y la multitud reaccionó como si les hubieran lanzado un cubo de agua helada. Los otros 2 agentes, Martínez y Thompson, ya no se veían tan seguros. Fue entonces cuando llegaron los vehículos militares, no patrullas fronterizas. Soldados armados se desplegaron con precisión quirúrgica. Un comandante de la Armada salió del vehículo líder, su voz cortante. ¿Quién es Hawkins? Cuando el agente levantó la mano, el oficial no dudó. Tiene 5 segundos para liberar a esa mujer antes de que lo arreste por agredir a una miembro condecorada de las Fuerzas Especiales. Las cámaras grababan cada palabra. El comandante pronunció el nombre completo, la unidad, las condecoraciones, incluso el indicativo de llamada, Espectro. Historias surgieron en la multitud. Salvó a mi nieto en Elman, gritó uno. Pagó la prótesis de mi hermano, dijo una joven entre lágrimas. Moreno se levantó cuando cortaron las bridas. Recogió sus cosas en silencio, colocó el tridente en su pecho. Después, mirando directo a los agentes, soltó cada número de placa como un veredicto. El caso no había hecho más que comenzar. El murmullo de la multitud seguía flotando en el aire caliente cuando los agentes federales cruzaron la línea amarilla del puesto de control. Traían consigo carpetas, cámaras y la determinación fría de quienes no pierden tiempo con formalidades.
Patricia Coleman, de la División de Derechos Civiles de la FBI, caminó al frente. Sus pasos firmes y la mirada de acero decían que esto no sería una simple charla administrativa. Agentes Hawkins, Martínez y Thompson, su voz se elevó lo justo para imponerse sobre el ruido. Quedan arrestados por violación de derechos civiles, detención ilegal y agresión a un miembro condecorado de las Fuerzas Armadas. Las esposas chasquearon con un eco metálico que se sintió como justicia instantánea. Hawkins forcejeó, protestando que solo cumplía con su trabajo. Coleman no pestañeó. Su trabajo era proteger, no humillar ni abusar. Martínez cayó de rodillas, murmurando excusas. Thompson, en cambio, se quitó la placa y la dejó caer como si quemara. El público observaba con una mezcla de alivio y rabia, grabando todo, sabiendo que esas imágenes se verían en todo el país. Mientras tanto, Moreno seguía de pie, el tridente brillando en su pecho como un recordatorio viviente de lo que significaba servir. El veterano que había reconocido sus medallas, el coronel retirado Eugenio Bevers, no se apartaba de su lado. «Usted me salvó a mí y a los míos», dijo, la voz cargada de memoria. «Y hoy ha salvado algo más grande, la dignidad de todos nosotros». Ella no respondió, pero su mirada se suavizó apenas. El aplauso espontáneo que nació entre la gente no era para una heroína de uniforme, sino para la mujer que había decidido no arrodillarse más. En cuestión de horas, el puesto de control fue cerrado, las cintas policiales ondeando en el viento como la marca de un sitio contaminado. Los vídeos se dispararon por las redes, el hashtag #Justicia Veterana ocupó los primeros puestos en tendencia, y los noticieros interrumpieron su programación para mostrar el arresto. En una oficina oscura del Pentágono, agentes y oficiales repasaban su historial. La mayoría del expediente estaba tachado con tinta negra. Operaciones especiales, rescates imposibles, misiones sin registro oficial. Todo apuntaba a una verdad incómoda. Elías Moreno había sido uno de los recursos más efectivos y discretos de la Armada. Y ahora, por obra de un abuso de autoridad en un camino polvoriento, su identidad había salido a la luz. Agente Sarah Chan, la oficial de enlace que había sido su sombra durante el retiro, habló sin rodeos. Él sabía que esto podía pasar. Lo ha estado preparando todo este tiempo. Sus redes civiles y contactos militares no son casualidad. Los informes internos revelaban un patrón de abusos en ese mismo puesto de control. Quejas ignoradas, veteranos vejados, inmigrantes intimidados, un goteo constante de pequeños actos de poder mal usado que nadie detuvo hasta ese día. Hawkins, Martínez y Thompson fueron trasladados a una instalación federal bajo custodia especial. Ninguno volvió a vestir un uniforme. Mientras, en Ciudad Centuria, Moreno cumplió con la misión original que la había llevado a esa carretera: entregar en mano un sobre con dinero a la familia de un veterano a punto de ser desalojado. Ninguna cámara grabó ese momento. Solo el silencio agradecido de quienes recibían ayuda cuando ya no esperaban nada. Esa noche, en su modesta casa de Flagstaff, el coronel Bevers llamó a su puerta. Traía una botella de café negro y recuerdos de un valle donde los disparos eran la única música. Hablaron hasta que el frío de la madrugada sustituyó al calor del desierto. Fue la primera vez en 3 años que Moreno permitió que alguien atravesara las murallas de su reserva. Mientras tanto, el eco del incidente crecía. Editoriales en los periódicos pedían una revisión nacional de todos los puntos de control. Organizaciones de veteranos recibían donaciones masivas. Y en despachos lejanos, políticos que nunca habían puesto un pie en un campo de batalla sentían la presión de actuar. Pero para Moreno, la ola mediática era solo ruido. Sabía que la verdadera batalla no se libraba en las pantallas, sino en las vidas concretas de quienes volvían a casa y se encontraban con un país que los había olvidado. Aquella noche, antes de dormir, miró el tridente sobre la mesa y pensó que, quizá, Spectro no había muerto en Elman. Tal vez solo había estado esperando el momento de regresar. La sala de audiencias del Congreso estaba llena hasta el último asiento. Periodistas, cámaras y flashes buscaban capturar el instante en que Elías Moreno cruzaba la puerta. Vestía un vestido azul sencillo, sin condecoraciones a la vista, salvo el tridente del oceal prendido al pecho. No necesitaba más para que el murmullo se apagara de golpe. «No estoy aquí como héroe», comenzó, su voz proyectándose con claridad. «Estoy aquí como voz de los que no tienen voz, de los veteranos que han sido olvidados por el sistema al que sirvieron». Los legisladores, muchos con expresión grave, escuchaban mientras describía barreras burocráticas, abusos en puntos de control, retrasos en atención médica, vidas rotas por la indiferencia. No habló de sí misma.
sino de quienes vivían en la calle con uniforme invisible, de los que cargaban cicatrices que no salían en informes médicos. Cada veterano que duerme bajo un puente, cada uno que es humillado por una autoridad, cada uno que lucha con su mente y su cuerpo, todos merecen algo mejor que esto, remató. El impacto fue inmediato. La prensa llamó a su intervención un golpe directo a la conciencia nacional. Pocas semanas después, se aprobó por unanimidad la Ley de Dignidad para Veteranos, con protocolos reforzados y supervisión directa sobre las interacciones entre fuerzas del orden y personal militar. Pero para Moreno, la política era solo una herramienta. Su verdadero frente estaba en las calles. Su biblioteca en Flagstaff comenzó a transformarse. Los estantes seguían llenos de libros, pero también de carpetas de casos, números de teléfono, mapas y listas de contactos. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales entraban y salían como si aquel fuera un centro de mando improvisado. El Honda gris fue sustituido por una camioneta robusta, regalo anónimo de familias veteranas. Con ella, recorría el suroeste, visitando pueblos polvorientos y barrios olvidados. Allí localizaba veteranos aislados, detectaba necesidades y conectaba recursos. Nunca hablaba de su pasado en uniforme. No hacía falta. Quienes la trataban reconocían la mirada de alguien que entiende el peso del silencio y del dolor. Un joven que había intentado quitarse la vida tras volver de misión encontró en ella a su primer confidente. Una madre recibió apoyo legal para reclamar la pensión de su hijo, fallecido en servicio. Un grupo de veteranos sin hogar consiguió alojamiento temporal antes de que llegara el invierno. El antiguo puesto de control 19, donde había sido humillada, fue demolido y reconstruido como un centro de recursos para veteranos. En la entrada, una placa de bronce decía, dedicado a todos los que sirvieron, y a quienes siguen sirviéndoles. Hawkins recibió 5 años de prisión federal. Martínez, 3. Thompson, año y medio por su cooperación. Ninguno volvió a portar un arma ni un uniforme. Aún así, Moreno no celebraba esas condenas. Para ella, la verdadera victoria estaba en los cambios que comenzaban a notarse: manuales reescritos, entrenamientos obligatorios, una opinión pública más alerta a los abusos. Por las noches, compartía el porche con el coronel Rivers, viendo cómo el sol teñía de rojo las montañas. Hablaban de campañas pasadas, de nombres que aún pesaban, y de planes para eventos comunitarios. A veces no decían nada, la compañía bastaba. Las pesadillas seguían visitándola, pero se equilibraban con algo nuevo, sueños en los que jóvenes soldados volvían a casa y encontraban un país que los recibía con respeto. En su salón, sobre la repisa, el tridente descansaba junto a fotos de compañeros caídos y cartas de agradecimiento. Un día, mientras organizaba papeles en la biblioteca, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto, un niño con una chaqueta donde brillaba una insignia que ella le había regalado. En el reverso, un mensaje escrito con letra infantil: papá está en casa y dice gracias. Moreno se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que esa imagen pesaba más que cualquier medalla. Y supo que la guerra de espectro había cambiado de frente, pero no había terminado. El eco del incidente en el puesto de control seguía retumbando meses después, pero Moreno había aprendido a moverse entre las ondas de esa fama involuntaria. Evitaba entrevistas, rechazaba invitaciones televisivas y esquivaba a periodistas con la misma precisión con que, en otro tiempo, había evitado francotiradores. Para el resto del mundo, ella era la protagonista de un video viral, para los que la conocían en silencio. Seguía siendo la mujer que aparecía cuando todo parecía perdido. Su biblioteca se había convertido en un nodo vivo. A cualquier hora del día, alguien llegaba buscando orientación. Un hombre con barba encanecida y mirada hundida pedía ayuda para entender una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos. Una joven con el brazo en cabestrillo buscaba apoyo para iniciar un proceso de discapacidad. Moreno escuchaba, hacía llamadas, cruzaba datos, tejía soluciones. Nunca prometía lo imposible, pero nunca dejaba un caso sin respuesta. El coronel Rivers se volvió parte del lugar. Con su porte recto y voz grave, recibía a los recién llegados, les ofrecía café y, a veces, compartía historias que hacían que los más jóvenes entendieran que no estaban solos en sus batallas invisibles. Entre los dos, crearon una red que unía a veteranos de distintas generaciones y conflictos, derribando las distancias que la burocracia imponía. Un jueves por la tarde, llegó a la biblioteca un sobre sin sellos oficiales. Dentro, un documento filtrado describía un nuevo programa piloto para puntos de control en zonas rurales. El lenguaje técnico era claro:
protocolos de revisión más duros, ampliación de facultades para agentes locales y la ausencia total de salvaguardas para identificar a personal militar en tránsito. Moreno sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Sabía que ese tipo de medidas podían convertirse en un caldo de cultivo para más abusos como los de Hawkins. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Moreno revisó el documento línea por línea. Tomó notas, marcó contactos estratégicos y trazó un plan. No iba a permitir que se repitiera lo que vivió en el kilómetro 19. Días después, viajó a Ciudad Centuria para reunirse con un grupo de legisladores estatales. No pidió audiencia formal, simplemente se presentó en los pasillos, con el documento en la mano y una carpeta llena de casos reales que ilustraban el riesgo. Su voz, firme y sin adornos, desarmó cualquier intento de evasión. Algunos políticos la escucharon por cortesía, otros por miedo al escándalo, pero al final todos entendieron que ignorarla sería costoso. Mientras tanto, la red de veteranos que había tejido se activó. Historias de abusos pasados empezaron a circular en medios independientes, reforzando la presión. El nuevo programa quedó suspendido para revisión. Para Moreno, era una victoria parcial, pero sabía que esas batallas no se ganaban de una vez. Una tarde, al volver de una reunión con abogados, encontró en su porche una caja pequeña. Dentro había una moneda conmemorativa de la Fuerza Aérea y una nota, por recordarnos que no estamos solos. La sostuvo un instante, sintiendo el peso simbólico más que el físico, y luego la colocó junto al tridente, como si formaran parte de la misma misión. Sin embargo, el pasado que había intentado mantener a raya empezaba a llamar con más fuerza. Antiguos compañeros de operaciones especiales le enviaban mensajes codificados, pidiéndole ayuda en casos que no podían pasar por canales oficiales. No eran misiones de combate, pero sí requerían las habilidades que la habían convertido en espectro: infiltrarse sin ser vista, obtener información, abrir caminos donde otros solo veían muros. Una noche recibió una llamada que no pudo ignorar. Una voz familiar, cargada de urgencia, le habló de un veterano desaparecido en la frontera, alguien con información comprometedora sobre redes de corrupción en agencias de seguridad. El silencio posterior fue una pregunta sin formular. ¿Estaba lista para volver a moverse en la oscuridad? Moreno colgó y se quedó mirando la ventana, donde la última luz del día dibujaba sombras alargadas. Sabía que aceptar significaba romper la rutina civil que había construido, pero también sabía que algunos fantasmas no descansan hasta que uno mismo les da sepultura. Esa noche, abrió un cajón y sacó un pequeño estuche de lona. Dentro, las herramientas básicas que juró no volver a usar: linterna táctica, navaja plegable, un par de guantes negros. El sonido de la cremallera cerrándose fue como un latido nuevo, anunciando que Spectro quizá estaba a punto de despertar del todo. La madrugada en Flagstaff era fría y silenciosa cuando Moreno dejó la camioneta en el garaje y cruzó el patio trasero para no despertar a nadie. El coronel Beavers no estaba en casa esa noche, y eso era bueno. No quería miradas inquisitivas ni advertencias sobre lo que estaba a punto de hacer. En la mesa de la cocina, extendió un mapa de la frontera sur. Con un bolígrafo marcó la última ubicación conocida del veterano desaparecido, un pequeño poblado perdido entre el polvo y la desconfianza. La información que había recibido era mínima pero suficiente para entender el peligro. El hombre, antiguo especialista en comunicaciones, llevaba semanas siguiendo la pista de un esquema de extorsión en el que participaban agentes locales y federales corruptos. El último mensaje que envió fue un audio entrecortado, voces alteradas, motores arrancando, y luego silencio. Moreno preparó la mochila como quien prepara un informe quirúrgico. Ropa oscura sin distintivos, botiquín reducido, cargador portátil, y la pequeña caja metálica donde guardaba documentos que podían abrir más puertas que cualquier llave. Salió antes del amanecer, conduciendo hacia el sur por carreteras secundarias, evitando cámaras y peajes. El viaje la llevó a una estación de servicio en las afueras de Pueblo Dorado, un sitio que olía a combustible y café recalentado. Mientras llenaba el depósito, observó a un grupo de hombres en un todoterreno negro estacionado al otro lado. No llevaban insignias, pero su postura, la forma en que escaneaban el entorno y el bulto evidente en sus chaquetas hablaba de entrenamiento. Uno de ellos, alto y con cicatriz en la mejilla, la miró demasiado tiempo antes de apartar la vista. Decidió no detenerse más de lo necesario. En el interior del pueblo, las calles estaban casi vacías. Encontró el bar donde, según su contacto, el veterano había sido visto por última vez. El local estaba iluminado con luces de neón parpadeantes y atendido por un hombre con camiseta manchada de grasa que fingió no saber nada. Moreno no insistió. En cambio,
Dejó un billete grande sobre la barra y se dirigió a la mesa del fondo, donde un anciano jugaba solitario con cartas marcadas. Sin mirarla, el hombre dijo: «Te estás metiendo en un pozo que traga hasta la luz». «Solo busco a un amigo», respondió ella. El anciano soltó una risa seca. «Aquí, los amigos desaparecen porque a alguien le conviene. Y cuando pasa, todos olvidan sus nombres». Aquella noche, Moreno alquiló una habitación en un motel cercano. La dueña, una mujer de mirada dura, le entregó la llave y le advirtió que no saliera después de las 10. Desde la ventana, vio al todoterreno negro pasar lentamente por la calle, como un depredador marcando territorio. Pasada la medianoche, se colocó los guantes y salió por la puerta trasera. Siguiendo un rastro de información de su red, llegó a un almacén abandonado en las afueras. El sonido de cadenas metálicas y voces bajas se filtraba por una rendija. Se acercó lo suficiente para distinguir dos figuras vigilando la entrada y, más allá, una tercera dentro, revisando algo que parecía un teléfono confiscado. El corazón le latía con un ritmo que no era miedo, sino enfoque. Analizó distancias, iluminación, tiempos de reacción. Sabía que podría entrar y neutralizar a los dos vigilantes en menos de 15 segundos, pero eso significaría una confrontación directa que pondría en riesgo al veterano si estaba allí. Retrocedió y activó el pequeño dron que llevaba en la mochila. Desde el aire, la cámara térmica reveló 3 siluetas más en el interior, una de ellas sentada y con las manos aparentemente atadas. El siguiente paso requería precisión. Con el móvil, envió un mensaje cifrado a un contacto de confianza en Ciudad Centuria, localizado. Preparar extracción silenciosa. Sin alertas oficiales. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía hacer que trasladaran al hombre a otro sitio o, peor, que decidieran callarlo para siempre. Mientras observaba las figuras moverse bajo la luz intermitente, una sensación familiar recorrió su espalda. No era solo la adrenalina de la misión, era la certeza de que alguien, en algún punto, también le estaba vigilando a ella. Y si eso era cierto, su ventana para actuar se estaba cerrando rápido. El amanecer en Pueblo Dorado trajo un silencio extraño, roto solo por el ladrido lejano de un perro y el chirrido de una veleta oxidada. Moreno llevaba horas despierta, observando desde la colina opuesta al almacén. El dron estaba apagado para no dejar rastros, pero en su memoria quedaban grabadas las rutas de vigilancia y los cambios de turno. A las 6 en punto, el todoterreno negro se marchó con 2 de los hombres armados. Quedaban 4 dentro, 1 en la entrada y 3 más custodiando el interior. El veterano seguía allí, inmóvil, la cabeza inclinada como si el peso de la noche lo hubiera doblado. Moreno bajó por el costado menos expuesto, el polvo pegándose a sus botas. Al llegar al perímetro, lanzó una tuerca oxidada hacia un contenedor vacío. El sonido metálico atrajo al guardia de la puerta lo suficiente para que ella se moviera por su flanco y, en un movimiento limpio, lo dejara inconsciente sin un solo disparo. Dentro, el aire olía a aceite viejo y sudor. Avanzó entre sombras, escuchando fragmentos de conversación. Los hombres discutían sobre entregarlo antes del mediodía y que el pago llegara completo. Uno de ellos, el de la cicatriz en la mejilla, estaba revisando el teléfono del prisionero, sin saber que cada segundo que pasaba acercaba su final. Moreno esperó el momento en que 2 de los guardias se acercaron a una mesa para mirar unos papeles. En 3 pasos estaba sobre ellos, golpe certero a la garganta de uno, torsión de muñeca al otro. El ruido alertó al último, pero un proyectil no letal lanzado desde su pistola Taser improvisada lo derribó antes de que pudiera disparar. Se arrodilló junto al veterano. Tenía el rostro hinchado y una cuerda atada con nudos marineros. «Tranquilo, soy amiga», dijo mientras cortaba las ligaduras. Él levantó la vista, ojos llenos de reconocimiento. «Sabía que vendrías». Espectro. Lo ayudó a ponerse de pie y lo guió hacia la salida trasera. Afuera, una furgoneta conducida por un contacto de Ciudad Centuria esperaba con el motor encendido. Apenas subieron, el vehículo arrancó, tomando un camino secundario que serpenteaba entre campos de tierra seca. En el retrovisor, Moreno vio el almacén encogerse hasta desaparecer. No había tiempo para celebraciones. El veterano llevaba información que, si era cierta, implicaba a altos mandos en la red de extorsión. Aquella misión no había terminado, apenas había cambiado de escenario. Horas después, en un apartamento seguro, él le entregó una memoria USB. «Aquí está todo. Nombres, cuentas, rutas. Lo guardé en la nube, pero esta es la copia física. No confíes en nadie que lleve placa, ni siquiera en los que dicen estar de tu lado». Moreno asintió.
No necesitaba advertencias para saber que la línea entre aliado y enemigo podía borrarse en cualquier momento. Tomó la memoria, la colocó en un sobre opaco y la guardó en la caja metálica donde llevaba sus recuerdos de servicio. Esa noche, en la biblioteca de Flagstaff, encendió una lámpara y extendió mapas y documentos sobre la mesa. El rescate había sido solo una chispa, ahora estaba frente a una red más amplia, con raíces en instituciones que se suponía debían proteger. La puerta se abrió sin ruido. Era el coronel Rivers, de regreso antes de lo previsto. Sus ojos recorrieron la mesa y luego se detuvieron en la mirada de Moreno. «Has vuelto al juego», dijo, sin tono de reproche, solo constatando un hecho. «Nunca lo dejé del todo», respondió ella. «Pero ahora, esto es más grande que yo». Rivers se sentó frente a ella, tomó un sorbo del café frío que quedaba en su taza y miró los papeles. «Entonces vamos a necesitar más que valor. Vamos a necesitar un ejército». El silencio que siguió no era de duda, sino de decisión. Afuera, la noche cubría Flagstaff con su calma aparente. Dentro, el fantasma que había intentado vivir como civil aceptaba que su guerra había cambiado de forma, pero no había terminado. Espectro estaba de regreso, y esta vez no se iría hasta derribar todo el sistema que permitía que sus enemigos prosperaran.